Ahora vamos a resolver este segundo ejemplo de la práctica, estado gaseoso, las leyes. Ya, damos lectura y empezamos a anotar los datos, ¿no? Nos dice una masa gaseosa está en un estado de condiciones normales. Bueno, aquí nos habla de condiciones normales. Mm, Ese sería entonces el estado inicial, ¿ya? Condiciones normales se debe de esta manera, ¿ya? Condiciones normales. Ahora, condiciones normales implica que el volumen 1 va a ser 22.4 litros. Ese volumen en condiciones normales. La presión es una atmósfera. Esa es la presión en condiciones normales. La temperatura es de 273 grados Kelvin. Esos datos se implican que las condiciones son normales. Cada vez que el ejercicio nos implique o nos diga que las condiciones son normales, sí o sí debemos anotar estos tres datos, ¿no? Volumen 22.4, presión en una atmósfera, temperatura 273. Entonces, el ejercicio nos dice que el estado gaseoso está en condiciones normales. Ese sería el estado 1. Luego, la pregunta es, ¿cuál es la presión? Me está preguntando la presión 2, por lo tanto, presión 2 del gas si la temperatura aumenta a 38 grados centígrados, ¿no? Por lo tanto, la temperatura 2, perdón, en este caso está preguntando, a ver un segundo, ahora sí. En este caso está preguntando acerca de la presión, ¿no? La presión 2 sería el interrogante. Y la temperatura 2 nos da de 38 grados centígrados, ¿no? Temperatura 2 es 38 grados centígrados y el volumen se incrementa hasta el doble. Ese es un término bien importante, ¿no? El volumen se incrementa hasta el doble. Entonces, inicialmente el volumen era 22.4, ¿no? Por lo tanto, el volumen 2 sería el doble. Entendemos el doble cuando vamos a multiplicar por 2, ¿no? Por lo tanto, tendríamos lo siguiente, 2 multiplicado por 22.4. Esto equivale a 44.8. Ese sería entonces el volumen 2, ¿no? 44.8. Volumen 2 ya lo tendríamos. Tendríamos aquí que es 44.8 litros. Ese es el doble, ¿no? Listo. Ya están mis datos. Todas las temperaturas deben ser grado Kelvin. En nuestro caso está grado centígrado. Le vamos a sumar en 273. El primero ya está, ¿no? El segundo simplemente hay que convertirlo y le vamos a sumar, ¿no? Aquí vamos a tener 38 más 273 igual 311. Esa sería la temperatura 2, ¿no? 311 grados Kelvin. Luego, las unidades deben ser iguales, ¿no? Es decir, ambos volúmenes deben ser litros. Aquí tengo volumen 1 con volumen 2, en ambos estén litros, perfecto. Las presiones ambos deben ser atmósferas. La presión 1 es atmósferas, la presión 2 no lo tenemos, por lo tanto, el resultado que enseguida vamos a obtener automáticamente ya le correspondería a atmósfera porque deben ser iguales, ¿no? Y finalmente, las temperaturas deben ser iguales y efectivamente lo son, ¿no? Con eso ya hemos analizado los datos, pero no nos vamos a olvidar de las condiciones normales, son datos que debemos utilizar siempre. El gráfico lo vamos a hacer siempre al final. La resolución voy a aplicar la fórmula, ¿no? Que es de la ley combinada, que la tengo ahí arriba. Voy a volverla a copiar acá. Presión 1, volumen 1, fracción, temperatura 1. Aquí tendríamos presión 2, volumen 2, fracción, temperatura 2. Y de aquí tengo que despejar lo que me pide es presión 2, es la interrogante. Por lo tanto, en mi caso, presión 2 está por acá, es lo que debo obtener. El volumen 1 pasaría a dividir porque está multiplicando y la temperatura 2 que está dividiendo pasa a multiplicar. Es decir, me va a quedar la siguiente ecuación, ¿no? Aquí pongo, entonces, me queda lo siguiente, ¿no? Presión 1, volumen 1, y aquí va a multiplicar temperatura 2, fracción, temperatura 1, y aquí multiplicaríamos con volumen 2. Todo esto es igual a presión 2, ¿no? Voy a dar la vuelta a esta ecuación. Presión 2 va a ser igual. Aquí tendríamos presión 1, volumen 1, temperatura 2, abajo temperatura 1 y volumen 2, ¿no? Esa es la fórmula para obtener. Ahí lo que hemos hecho es un despeje matemático. Presión 2 va a ser igual. Ahora voy a poner la línea de la fracción y voy a reemplazar todas las variables, ¿no? Cada variable en un paréntesis. Así lo vamos a ir anotando. Para reemplazar abajo tendríamos dos variables, arriba tenemos tres. Procedo a reemplazar, todo está en los datos, ¿no? Presión 1, nos fijamos una atmósfera.
Volumen 1, 22.4 litros. Temperatura 2, 311 Kelvin. Temperatura 1, 273 Kelvin. Y finalmente volumen 2, 44.8 litros. Se va a simplificar algunas unidades de medida, como por ejemplo litro con litro, Kelvin con Kelvin, y el resultado se va a anotar en atmósferas, ¿no? Que es lo que tenemos. Ahora, ya para ir el último paso en la parte analítica, presión 2 va a ser igual. Me voy a ayudar con la calculadora para sacar el resultado. Pongo la fracción en la parte de arriba, primer paréntesis 1. Luego tendríamos 22.4 y finalmente 311. Ya, vamos abajo. 273 y el siguiente es 44.8. Convertimos en decimal, me sale 0.5695. Aplicando redondeo con dos decimales, 0.57. 0.57. Notamos 0,57 unidad de medida atmósferas. Este último dato es el resultado, ¿no?, que deberíamos haber obtenido. La presión 2 es de 0.57 atmósferas, pero el gráfico es el que me falta, ¿no? En el gráfico tenemos que anotar en el primer caso, este es el estado inicial, que son de las condiciones normales, ¿no? Estas son las condiciones normales, en el cual tenemos aquí arriba una presión 1, aquí tenemos un volumen 1 y una cierta temperatura. En el caso 2 nos fijamos siempre en el volumen, ¿no? Si ha aumentado o ha disminuido. Y nos fijamos volumen 1 vale 22.4. El volumen 2 ha aumentado al doble, inclusive nos indica el ejercicio. Por lo tanto, el émbolo sube, ¿no? Porque habría aumentado hasta el doble. Yo lo voy a poner hasta ahí, hasta lo máximo que pueda, hasta ahí. Por lo tanto, eso implica que el volumen ha aumentado, ¿no? Y aquí vamos a poner el estado gaseoso que está contenido, ¿no?, dentro de este recipiente. De igual forma que notamos que la presión 2 está ahí arriba, hay que tener el volumen 2 y finalmente temperatura 2. Y con eso concluye el ejercicio.